el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de una nueva década. Eran los locos años 20, y al compás de un mundo que cambiaba muy deprisa, al abrigo de nuevas modas y costumbres que lo transformaban por completo, el viento trajo desde Nueva Orleans las primeras notas de jazz, un combinado que guardaba en su interior todo el calor del sur, una parte de Spiritual Negros, otra parte de ragtime y un buen chorro de blues. Se agitaba en una coctelera a ritmo de habaneras y se servía a temperatura ambiente. Era el jazz. Un cóctel que comenzó a ser consumido en todo el mundo al calor de la noche y al que poco a poco se le fueron añadiendo otros ingredientes. Luego vinieron el swing, el bebop, el cool, el hard bop y muchos más, y formaron un nuevo estilo que recogió lo mejor de las músicas blancas y negras. Así comenzamos Simplemente Jazz. Una tarde de 1941, algunos curiosos se dieron una vuelta por los estudios de grabación Breyer. La banda allí reunida parecía un verdadero seleccionado del jazz en la Argentina. Las partituras reposaban en los atriles mientras los músicos practicaban las partes más difíciles. Justamente había partes para Dante, Enrique Varela, Brooke Peckinman y Juan Salazar, músicos de ese entonces. Del Mono Villegas. Aquí está sonando. Esta es su música. Así que vamos a disfrutar la música, la voz del Mono Villegas en este especial y al final la lista de temas musicales que voy a compartir con vos en este especial del Mono Villegas. El cerebro que había planeado aquella congregación era un pianista joven, egresado no hacía mucho del conservatorio de Alberto Williams. Se llamaba Enrique Villegas. Nacido en Buenos Aires el 3 de agosto de 1913, casualmente en la misma manzana que Adolfo Ábalos, pianista folclórico, y Aníbal Troilo, bandoneonista de tango. En el ambiente musical se lo tenía como un tipo difícil y algo soberbio. Yo dije siempre que había tres clases de pianistas: los que no tocan nada, que son los que más escucha el público; los que tocan mal y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante; y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. En
1935 había discutido con Eduardo Armano sobre cómo debía tocarse rítmicamente una pieza de jazz. El ser humano, con su fantasía y su deseo, habla maravillas de cosas que le gustaría que hubieran pasado y no han pasado en realidad. Porque la vida es muy triste en sí y muy dura y está lleno de grasas, sabe usted, grasas y analfabetos que tienen el poder y deciden la vida de los artistas más grandes que hay. ¿Se da cuenta? Es como yo digo, empleando una palabra bien de nosotros, un macaneo total. Porque siempre el chantapufi desplaza al capaz. Su breve ficha técnica contaba con algunas anécdotas de genio precoz. La ejecución en público de Rhapsody in Blue de Gershwin en 1932, el estreno del concierto en sol de Maurice Ravel, que casi nadie quería tocar. Él afirmaba ser el segundo intérprete en el mundo en hacerlo. Tenía un gusto obsesivo por la música de Duke Ellington y en simultáneo una fascinación por el tango en línea de Cariana.
más atrás en el tiempo, la biografía de Villegas registra una vida escolar poco feliz y un secundario interrumpido por la música. La rabona me la hacía para ir al conservatorio del padre de René Cóspito a tocar jazz y hacer jazz con él. En cuarto año del normal Mariano Acosta falté tanto por ir al conservatorio que quedé libre. Mi familia se enojó mucho, pero yo les dije, no quiero estudiar porque si estudio voy a ser como la mayoría de los estúpidos que conozco que le llaman hombres de provecho, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, chorros. Yo quiero ser pianista y lo que pasó es que lo fui. Y de oveja negra pasé a ser el adorado. Porque yo con un piano con lo que yo quiero, si tengo un piano. Por eso dije, al gran pueblo argentino, pianos.
Hijo único, huérfano de madre a los 6 meses y confiada su primera educación a una tía, Enrique salvó su vida gracias al piano. Cuando mi padre se casó por segunda vez, me llevó a La Plata a vivir con él y su nueva mujer. Pero esta se le murió también. Por entonces yo tocaba el piano y pronto egresaría del Conservatorio Williams. Actué con Martínez Ledesma y la gente me decía, qué lástima que le guste el jazz cuando tocaba tan bien folclore. Pero yo tocaba jazz desde antes. Tocaba clásico, jazz, folclore, tango. Toda la música del mundo toco yo y la toco como es. Cuando quiero tocar jazz, imito a los negros americanos. Cuando quiero tocar cubano, imito a los negros cubanos. Cuando quiero tocar brasileño, imito a los negros brasileños. Y cuando quiero tocar tango, imito a los uruguayos. Aquella tarde en Breyer, Villegas rememoró para sí sus inicios en el jazz, con la Paddington Jazz, la Pensilvania de Antonio Benedicto, los Ragtime Kings de Daló y el Choque de Armani. No sería aquella la última controvertida música. Su vida estaría asignada por la aspereza, nunca por la amabilidad. En 1934, el chico que había interpretado la Rapsodia de Gershwin en el Salón del Consejo Nacional de Mujeres fue señalado por la crítica como muy musical, pero de técnica un tanto heterodoxa y desprolija.
Enrique se sintió atraído por la música de Duke Ellington y pronto agregó al panteón de sus predilecciones al pianista Art Tatum. Con su ritmo firme y relajado a la vez, su instrumentación tan osada y las melodías encantadas del saxo de Johnny Hood, la música de Ellington fue la experiencia iniciática del joven Villegas. Por eso quiso rendirle tributo en 1941 con Jazeta. Esta vez, la crítica lo trató con admiración. Jazeta gustó mucho, pero más gustó el estilo de Villegas como corriente autónoma dentro del jazz argentino. ¿Qué era Ellington? Era el genio más grande que ha tenido el jazz. Yo dije una cosa y después la ratifiqué. Si Duke Ellington hubiera sido blanco, George Gershwin no existe. Pero si hubiera sido blanco, no hubiera escrito las músicas que escribió siendo negro. Y esto me lo ratificó él cuando le dieron la medalla ahí en el cumpleaños en Washington. Él por tocar 30 años de jazz y qué sé yo, dije. Él dice, yo no sabía que estaba tocando jazz, yo creía que estaba componiendo música negra, dijo él. A lo largo de la década del 40, Enrique Villegas llevó a la práctica las condiciones no siempre convergentes de rigor instrumental y libertad creadora. Hizo de todo, siempre en el más alto nivel, aunque su música pudiera triunfar o fracasar según rumores propios y ajenos. Participó en jam sessions con músicos un poco más jóvenes que él, que lo veían como un viejo maestro un tanto extravagante y nunca aburrido. Fue amigo de Georges Bebeguía, el compañero ideal, y se encargó de difundir su nombre hasta fijarlo en molde de leyenda. Con la música está sucediendo lo que decía Aldo Harley en Un Mundo Feliz. Tortuoidaje, porque la gente cree que cuanto más fuerte es mejor. No sabe que se están distorsionando los tímpanos y quedándose sordos. Y que el artista de la orquesta ahora es el sonidista.
Hacia 1945, los periodistas especializados los consideraban un pianista encasillable. Aunque se reía del mito romántico de la originalidad, Villegas fue original desde muy temprano y los intentos de encuadrarlo bajo determinado canon estilístico fracasarían una y otra vez. No era tradicionalista ni modernista, aseguraban los protagonistas de la gran polarización del jazz. Estaba más allá de toda escuela, afirmaban sus admiradores. Era un exquisito con esos temas que nadie conocía. Los detractores se molestaban por las intervenciones caprichosas y las farragosas diatribas con las que el músico se despachaba a gusto antes o después de cada tema, simplemente buscando llamar la atención.
poseía un agudo sentido del ritmo, un ataque seco y cortante para notas que en la continuidad de la frase acumulaban un swing filoso. Su música podía levitar fuera de la pauta del compás o machaconamente caer con la pesadez de una marcha. El St. Louis Blues es el himno de mi música, solía declarar para molestia de los nacionalistas y desconcierto de los modernistas. La literatura clásica tampoco parecía guardar secretos para Villegas, pero a diferencia de tantos coquetos que se pavonean mezclando jazz con clásico y clásico con jazz, él entendía las diferencias entre dos lenguajes y sin duda eligió el de la música negra. Productor George Avakin quedó sorprendido por el estilo de aquel argentino al que calificó de pianista muy personal, con un aire de Errol Garner y con un conocimiento muy seguro de la música de Brahms y Chopin. Yo no me pienso ninguna, como me dijo una otra vez, si había evolucionado, yo no sé. Yo me siento y toco, además hablo.
y digo lo que pienso, y espontáneamente, y me confundo algunas veces con las cosas. Quiero hablar de un tema y me voy a otro, como Macedonio Fernández. Pero sé que tengo alguna habilidad para darle vuelta a la tortilla a los enemigos que se me vienen. Lo empiezo a hablar, y así que se dé vuelta así, sale amigo mío, me invita a comer y todo. No sé por qué tengo esa particularidad. Veo un público frío también y qué sé yo, le hago 2 o 3 chistes, me lo doy vuelta y me aplauden y todo. Encantado. A comienzo de los 50, la Columbia le propuso probar suerte en los Estados Unidos y Villegas se dio algunos gustos. Por ejemplo, el de tocar y grabar con el baterista Coxsey Cole y el contrabajista Milt Hilton. Aunque luego la Columbia arrumbó el disco en sus depósitos y nadie pudo quitarle a Villegas lo vivido. En 1964 el músico ya estaba de regreso en casa. Fue entonces cuando, descreído del mundo pero no de la música, grabó sus discos para el sello Trova y desarrolló lo más osado y original de su estilo. Afirmado como su formato predilecto, el trío de piano, contrabajo y batería sostuvo la mejor música de Villegas a lo largo de los 60 y un poco después también. El Mono solía decir que no recordaba un solo día de su vida en el que una mujer no le hubiera dicho que no, y aseguraba orgulloso: Toda mi vida me he privado de las cosas que no me gustan.
Como te conté al principio, los temas musicales que se escucharon en este programa. El Mono Villegas con Umbrella. Luego, balada número 1 en G menor, ópera 23. Honeysuckle Rose. Yo continuaré. Perdido. I Can't Get Started. Like Water for Octane. But Not For Me. Dixie Delville. Saint Thomas. Saint Louis Blues. Rose Blossoms. T para dos en una versión especial. Y nos despedimos Begin de Beguine. El Mono Villegas, hoy en Simplemente Jazz, en este especial. Selma Henry, su entrañable secretaria, ante un raro olvido del mono, tuvo que anotarle unos compases de El hombre que yo amo. Eso fue lo último que Villegas le dijo al piano con esos, sus dedos más que humanos. En sus últimos meses, doblegado por una operación de próstata y por una rotura de cadera, se negaba a tocar el piano porque consideraba que si no estaba con la plenitud de sus fuerzas, ofendía a la música. ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Pensás en la muerte? Sí, tengo una gran curiosidad, porque entonces voy a saber quién. Hablar de la muerte estando vivo no tiene ningún objeto. Hay que morirse para saber qué es. Me preguntaron en el diario de Córdoba una vez si yo creía en Dios, creo que era, ¿no? Digo, yo no sé, ¿no? Porque yo he volado ahora a 11.000 metros de altura y no vi ningún angelito ahí, ni deben estar ocultos con las nubes, ninguno. Creo, eso sí, que hay fe. Para tener su paro cardíaco, para morirse, eligió justamente el consultorio de su médico el 10 de julio de 1986. Y hoy conocimos en Simplemente Jazz la vida y parte de la historia de un grande del jazz argentino, el Mono Villegas. Esto fue Simplemente Jazz, abriendo la puerta de la música desde las mejores orquestas negras o blancas de la más elevada jerarquía hasta la típicamente estándar y las creaciones de los más grandes solistas de la época. Hasta nuestro próximo encuentro.